Hay historias que se aferran a la tierra, que se cuentan en el susurro del viento entre las hileras de un viñedo. Esta no es una historia de reyes ni de grandes batallas, sino una que nació del polvo, del sol implacable y de la dignidad de la gente humilde. Sucedió hace ya mucho tiempo, en la década de los 70, en los fértiles valles de California. Les pido que escuchen con el corazón, pues aunque parezca un cuento, cada palabra fue forjada en la realidad de hombres y mujeres que, con sus manos, alimentaban al mundo. Si esta historia resuena en ustedes, les invito a compartirla, para que el eco de la dignidad humana nunca se apague. Que la paz y la justicia acompañen siempre sus caminos. Era el tiempo de la gran cosecha. Un momento sagrado y decisivo. Durante todo el año, las vides habían bebido el sol y la tierra, y ahora sus ramas colgaban pesadas, cargadas de racimos púrpuras que prometían abundancia. Era el clímax de un ciclo de paciencia y esfuerzo. Si la cosecha se hacía bien, habría vino, dinero y comida en la mesa. Si se hacía mal, la ruina tocaría a la puerta, no solo la del dueño, sino la de cada familia cuyo sustento pendía de esas uvas. El sol de California era el primero en despertar. Sus dedos dorados tocaban las cimas de las montañas antes de descender al valle, inundándolo todo con una luz que al principio era fresca, casi amable. Pero esa amabilidad era un engaño. En poco tiempo, el calor se convertía en un martillo invisible que golpeaba sin piedad. Las abejas zumbaban en una sinfonía laboriosa, y las ramas, bajo el peso de la fruta, crujían como si se quejaran de su propia fertilidad. El viñedo era un océano. Hileras interminables se perdían en el horizonte, como caminos hacia el infinito. A un lado, corría un canal de irrigación. Su agua era un insulto de cristalina y fría perfección, brillando bajo el sol, corriendo libre y arrogante. Era un agua prohibida, un espejismo inalcanzable para los jornaleros sedientos. Esa agua pertenecía, como todo lo demás, únicamente al patrón. Ah, el patrón. Era un hombre forjado en el orgullo. No se mezclaba con sus trabajadores, a quienes veía más como herramientas que como personas. Su confianza residía en una sola persona, su capataz, un hombre que había envejecido a su servicio, leal como una sombra. Cada temporada de cosecha, el ritual era el mismo. El patrón, sin mucho preámbulo, le decía al capataz: «Trae manos». Muchas manos. Y el capataz sabía exactamente a dónde ir. Se dirigía al pueblo cercano, un asentamiento de casitas de madera con techos de lámina, donde el polvo del camino era un miembro más de la familia. Allí vivían los trabajadores, familias pobres con niños descalzos que jugaban con pelotas gastadas, mujeres que lavaban la ropa en cubetas y hombres cuyas miradas buscaban en el horizonte cualquier oportunidad de trabajo. Era una comunidad donde se tenía poco, pero lo poco que había, se compartía. El capataz llegó al campamento sin rodeos. Su voz, acostumbrada a mandar, resonó en el aire quieto: «Es tiempo de cosecha. Necesito trabajadores. 50, por lo menos». Las miradas se cruzaron. Había dudas, recuerdos de jornadas pasadas bajo un sol que no perdona. Pero el hambre hablaba más fuerte. Las deudas no esperaban y las bocas pequeñas pedían pan. Un hombre, el mayor de todos, levantó la mano. ¿La paga de siempre? La de siempre, confirmó el capataz. Y muchos días de corte. El murmullo se transformó en un acuerdo tácito. «Voy», dijo uno. «Yo también», se sumó otro. Y así, en un instante, se formó el grupo de 50. Hombres de manos agrietadas, mujeres fuertes con pañuelos cubriendo sus cabezas para protegerse del sol, y jóvenes ansiosos por demostrar su valía. Todos listos, todos aferrados a la misma esperanza. Mañana, al amanecer,
ordenó el capataz. Tijeras listas, sombreros listos y corazón listo. Y al amanecer siguiente, estaban allí 50 almas de pie frente a un mar de uvas. Al ver la inmensidad del viñedo, un silencio respetuoso cayó sobre ellos. Si trabajamos parejo, lo hacemos, suspiró un joven. Una mujer, con el pañuelo bien amarrado, contestó con una verdad afilada, si nos tratan con justicia, lo hacemos. Y así comenzó el primer día. El ritmo era una letanía: tijera, racimo, caja. Tijera, racimo, caja. Al principio, el movimiento era casi una danza silenciosa, coordinada y concentrada. Pero el sol, lentamente, comenzó su asalto. El calor se filtraba por la ropa, la piel ardía, y las manos, a pesar de su dureza, se llenaban de pequeños cortes que dolían con el sudor. Los pies, sobre la tierra caliente, se sentían como si pisaran brasas. Pronto, un susurro se extendió por las hileras: agua. Fueron al balde comunal que les habían dejado. Lo que encontraron fue una burla: agua tibia, sucia, con hojas y polvo flotando en la superficie. Sabía a óxido y a olvido. Uno de los hombres la probó y su rostro se contrajo en una mueca de asco. ¿Dónde está el agua limpia?, preguntó, su voz ronca por la sed. Otro señaló con la barbilla hacia el canal, donde el agua fresca corría, ajena a su sufrimiento. Dicen que esa es solo para los dueños. El murmullo creció. No eran gritos, sino quejas quedas, cargadas de una frustración que quemaba más que el sol. Con esto no se puede trabajar, dijo la mujer del pañuelo. Aunque sea un tanque para todos, pidió un joven. El capataz escuchó. Se plantó frente a ellos, golpeó la tierra con su palo de mando y su voz tronó: a trabajar. El patrón no quiere que se pierda ni un solo racimo. El sol no espera. Los jornaleros bajaron la cabeza y regresaron a los surcos. Tijera, racimo, caja. Pero el ritmo ya no era música, era el sonido metálico de la resignación. Pasado el mediodía, el rugido de un motor anunció la llegada del patrón. Su camioneta, limpia y brillante, parecía un ser de otro mundo en medio de tanto polvo. Bajó con parsimonia, caminó entre las hileras tocando las uvas como si fueran monedas de oro. El capataz se le acercó y le susurró algo al oído. Entonces, el patrón levantó la voz, una voz fría y cortante que silenció hasta a las abejas: este año se paga menos. El mercado del vino está mal. Si yo me aprieto el cinturón, ustedes también. El silencio que siguió fue denso, pesado. Solo se oía el murmullo burlón del canal y el zumbido de las moscas. Sin decir más, el patrón dio media vuelta, subió a su camioneta y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y desesperación. Cuando el polvo se asentó, las miradas se encontraron, y esas miradas se convirtieron en palabras. ¿Menos? ¿Cómo que menos? Se está aprovechando de nosotros. El año pasado apenas alcanzaba para el frijol y las tortillas. ¿Y ahora menos? No se puede, dijo un padre de familia. No con niños que alimentar. Uno, con la voz quebrada por el miedo, murmuró: no podemos irnos. Es el único trabajo que hay. Mis hijos no comen si no trabajo. Pero otro, con el fuego de la injusticia en los ojos, respondió con firmeza: ¿y qué? ¿Vamos a vivir de rodillas toda la vida? Si aceptamos esto hoy, mañana será menos, y pasado mañana no será nada. La mujer del pañuelo alzó la voz, clara y fuerte: aguantar es perder. Si nos quedamos, nos hundimos más. Si nos vamos todos juntos, tendrán que escucharnos. Un jornalero a su lado asintió, y su grito se convirtió en el lema de todos: todos o ninguno.
El capataz vio cómo la rebelión crecía. Vio cómo las manos apretaban las tijeras no para cortar uvas, sino por pura rabia. Volvió a golpear la tierra con su palo. Silencio. El que no quiera trabajar, que se largue. Afuera hay muchos esperando su lugar. Hubo un instante de quietud. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Un hombre se arrodilló y clavó su tijera en la tierra, como si plantara una bandera de dignidad. Luego, otro dejó caer su caja vacía con un golpe seco. Un tercero se arrancó el sombrero gastado y lo arrojó al suelo. La tierra recibió esos objetos como ofrendas de un basta ya. No más, dijo una voz. No más, repitieron otras. Y comenzaron a caminar. 10, al principio, cruzaron el cerco del viñedo. Los demás dudaron. El miedo era real, un nudo en el estómago. El miedo a no tener pan, a ver a tus hijos llorar de hambre. Si nos vamos, ¿qué comemos mañana?, preguntó un joven. Un hombre mayor le puso una mano en el hombro. Hoy comemos dignidad. Y la dignidad, hijo, también alimenta. La dignidad te sostiene hoy para que el pan pueda llegarte mañana. Y con esas palabras, la duda se rompió. Se fueron sumando. 15, 20, 30, 40. Hasta que los 50, todos, cruzaron el cerco. No era una huida, era una marcha. El capataz, con el rostro enrojecido por la furia y la impotencia, les gritó, ingratos. Se van a morir de hambre. Pero nadie volteó. Caminaban juntos, con las manos vacías pero la frente en alto, dejando atrás el viñedo silencioso. Esa misma tarde, el patrón regresó, esperando encontrar montañas de cajas llenas. En su lugar, encontró un silencio sepulcral. Encontró a las abejas adueñándose de las uvas que ya comenzaban a fermentar bajo el sol. Y encontró a su capataz, caminando solo, como un perro sin rumbo. ¿Dónde están los 50?, preguntó el patrón, su voz era un látigo. El capataz tragó saliva. Se fueron, patrón. Dicen que no regresan si no les paga lo justo. El patrón explotó. Pateó una caja vacía, que rodó hasta quedar boca abajo, como un símbolo de su inminente derrota. Ingratos, gritó. Consigue otros. El capataz obedeció, aunque sabía que era inútil. Fue al pueblo, pero la noticia ya había corrido. La solidaridad de la gente pobre es un muro invisible pero impenetrable. A duras penas, reunió a 20 jóvenes inexpertos. El primer día, el sol los dobló. Al segundo, se marcharon sin siquiera cobrar. El capataz trajo a 15 hombres más fuertes, curtidos. Pero la espalda les crujía como madera vieja y las manos se les abrieron en llagas. También se fueron. Finalmente, trajo a 10 más. Apenas duraron unas horas. Las abejas, como un ejército enfurecido defendiendo su tesoro dulce, los expulsaron del campo. El viñedo, otrora símbolo de riqueza, se pudría. El aire olía a pérdida, a un dulce triste. El patrón caminaba de un lado a otro, desesperado, aventando su sombrero al suelo y recogiéndolo. Se me va todo, murmuraba. Se me pudre la riqueza en la cara. Su capataz, con la voz ronca, se atrevió a decir la verdad: patrón, hay que pagarles lo que es justo. No hay de otra. Nunca. No voy a rogarles, gritó el patrón. Pero las noches se volvieron pesadas. Los camiones llegaban y se iban vacíos. En el mercado, los rumores crecían como mala hierba. El viñedo del patrón se pierde. Y el capataz, esta vez casi suplicando, le dijo: si seguimos así, mañana no habrá nada que salvar. El patrón no respondió.
Solo miró sus uvas arrugadas, el canal burlón y el cielo indiferente. Y por primera vez en su vida, el orgullo se le quebró. Mientras tanto, en el campamento, los 50 esperaban. Tenían hambre, sí. Tenían miedo, también. Pero tenían algo nuevo, algo más fuerte, su palabra unida. Al día siguiente, el capataz volvió al campamento. Caminaba lento, con la cabeza gacha. Los encontró a todos bajo la sombra de un gran mezquite. Regresen, dijo, su voz apenas un susurro. El patrón nos necesita. Nadie se movió. El hombre mayor habló por todos, con una calma demoledora. Queremos pago justo. Queremos agua limpia. Queremos respeto. Se los prometo yo, dijo el capataz. Y todos, como un solo coro, respondieron, no creemos en palabras. Queremos ver al patrón. El capataz regresó derrotado. Cuando el patrón lo vio llegar solo, su furia se encendió de nuevo, pero su capataz, por primera vez, no bajó la mirada. Entiéndalo, patrón. Sin ellos, no hay cosecha. Entonces, al tercer día, el patrón fue al campamento. No llegó en su camioneta brillante, sino caminando. Lento, cabizbajo, con el sombrero en la mano. Cuando llegó, los 50 lo miraron en silencio. Una mirada pesada, como una piedra. El patrón respiró hondo y habló con la voz cansada de un hombre vencido. Vengo a pedirles que regresen. Mis uvas se pierden. El jornalero que había hablado antes dio un paso al frente. No regalamos nuestro trabajo, patrón. Queremos pago justo, un adelanto, agua limpia y respeto. La mujer del pañuelo añadió, y lo queremos por escrito. Que la palabra no se la lleve el viento. El patrón tembló. Miró a su capataz, quien simplemente sacó una libreta y una pluma. El patrón abrió una bolsa y puso sobre una mesa improvisada fajos de billetes. El capataz escribió el acuerdo, el pago, las condiciones, todo. Le pasó la pluma al patrón. Este dudó un instante. Luego firmó. Y bajando la cabeza, con la voz rota, dijo la palabra que nunca había pronunciado en su vida, perdón. El viento sopló entre las ramas del mezquite. El silencio se rompió con la risa de un jornalero que dijo en broma, ahora sí, patrón, que no se le olvide, le va a tocar cargar una caja. Las risas brotaron, primero tímidas, luego abiertas y liberadoras. El patrón no rió, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Ese mismo día, los 50 regresaron. Camiones cisterna llegaron con tanques de agua limpia y fresca. Los niños corrieron bajo el chorro, riendo a carcajadas. El trabajo volvió, tijera, racimo, caja. Pero el aire era diferente. Un día, el patrón mismo tomó una caja y la cargó. Apenas una, apenas dos, pero fue suficiente. Los jornaleros lo vieron y comprendieron que habían ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habían ganado respeto. El viñedo volvió a cantar con el sonido de las tijeras. Los camiones salieron repletos de uvas. El patrón pagaba a tiempo y miraba a sus trabajadores a los ojos. Había aprendido, a un costo muy alto, que la verdadera riqueza de su tierra no estaba en las uvas, sino en las manos justas que las cosechaban. Esta fue la historia de cómo la dignidad, cuando se defiende en unidad, puede hacer florecer la justicia hasta en el campo más árido.